Les saludo con la paz del Señor, hermano. Amén. Agradezco al Señor nuevamente esta oportunidad de poder estar compartiendo con cada uno de ustedes. Creo que es la tercera vez que ya puedo llegar, por lo que los hermanos nos invitan, ¿no es cierto?, a poder acompañarles, porque somos los colaboradores del misionero, ¿no es cierto?, nuestro hermano Elías, el cual en cada viaje nos está invitando a poder participar y ver este gran amor que tiene cada hermano, ¿no es cierto?, porque esto es la obra de amor, la obra que el Señor dejó, ¿no es cierto?, para que se siga. Vemos justamente como la obra del Espíritu Santo está haciendo en cada uno, y desde que estábamos viniendo para este lugar, el Espíritu Santo estaba hablando ya a nuestras vidas, ¿no es cierto?, porque veníamos hablando con los hermanos que estábamos hablando de la heredad justamente. La obra que estaban haciendo estos hermanos están heredando, ¿verdad? Entonces, todo lo que estamos viendo es para heredad. ¿Por qué? Porque es ahora que ya nos heredó el Señor, ¿no es cierto? Dice, ese es el día que hizo Jehová. Ya nos dejó esa obra, ¿no es cierto? Esa obra hermosa por medio de su sangre, por medio de ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Se sacrificó por nosotros para darnos este día, para que nos gocemos y nos alegremos. Vamos a mirar, hermanos, en el libro de Primera de Pedro, quisiera compartir con ustedes. Vamos a desarrollar un poquito una pequeña meditación, justamente que habla sobre esta heredad tan hermosa que nos dejó el Señor, ¿no sé? Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice, la palabra del Señor dice así: bendito el Dios y Padre nuestro, Jesucristo, dice, que según su grande misericordia nos hizo. Ese es el día que nos hizo para renacer, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, dice. Entonces vemos justamente la obra del Espíritu Santo, ya nos está marcando el camino. Es para una herencia incorruptible. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Dice, incontaminada, inmarcesible y reservada en los cielos para todos y cada uno de vosotros. Amén. Esa es la obra de Jesucristo, que ya Él se entregó en la cruz para cada uno de nosotros tengamos un lugar donde Él está, ¿no es cierto?, reinando. Amén. Entonces, esto es lo que miraba justamente el salmista cuando decía, este es el día que hizo Jesucristo. Porque acá está entendiendo, ¿no es cierto?, que hay un lugar, una herencia justamente que hizo su obra perfecta, que hizo la sangre de Cristo por cada uno de nosotros. Nos está dejando un lugar, hermano, y esta herencia justamente es la que nosotros tenemos que darle el valor que se merece, porque es justamente no solamente para nosotros. Y miraba el templo que se está edificando, tal vez un día pereceremos, pero esto van a seguir, ¿no es cierto?, utilizando otros hasta que el Señor venga. Entonces también esto, hermano, nosotros como padres, como madres, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos también? Esto tenemos que mirar, hermano, y reconocer que muchas veces le damos interés a muchas otras cosas que a cuidar a nuestros hijos tal vez, porque justamente decía el hermano, el mundo le muestra otras cosas, y si nosotros no le educamos a nuestros hijos, el mundo le va a educar a nuestros hijos. ¿Y cuál va a ser el resultado? ¿No es cierto? Lamento. ¿Por qué? Porque no le educamos nosotros a nuestros hijos. Entonces, ¿qué tipo de herencia le queremos dejar nosotros a nuestros hijos? ¿Amén? Entonces, hermanos, esto es justamente lo que miraba el salmista y decía, este es el día. ¿Por qué? Porque me estoy alegrando, me estoy gozando, porque el Señor me preparó un lugar. ¿Amén? Y no solamente para mí, sino que para cada uno de nosotros. Y también para nuestros hijos y para nuestros nietos, dice la palabra. Entonces, para cada generación está preparada esta promesa, esta herencia incontaminada, dice, inmarcesible, incorruptible.
que puede venir el enemigo, ¿no es cierto? Puede darnos lucha, batalla, pero esto no tiene contaminación. Cuando nosotros miramos esto, ahí valoramos que este es el día. Que este es el día que no tiene mancha ni arruga, dice justamente. Este es un regalo precioso que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros. Y vamos a seguir un poquito esta meditación, hermanos. En el libro de Lucas, en el capítulo 10, verso 1, vamos a mirar justamente lo que nos quiere decir la palabra en esta noche. En el capítulo 10, verso 1, dice la palabra: después de estas cosas, designó el Señor. ¿Quién designó? Esto ya es por heredad del Señor, ¿no? Ya no es heredad de hombre. Entonces todo lo que nosotros hoy estamos compartiendo es porque el Señor así lo quiso. Amén. Y porque el Señor así lo quiere en este día. Entonces dice: designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad, al lugar donde él había de ir. Entonces, hermanos, esta es lo que nosotros tenemos que mirar y valorar, porque aquí dice 70 envió de él de 2 en 2. Entonces, ¿para qué? Para que esa herencia siga siendo sembrada, para que esa herencia siga siendo llevada, porque él iba a llegar en aquel lugar, en aquel momento. Entonces vemos de distintas iglesias, de distintos lugares, pero cada uno iba a llevar este mensaje. Entonces, ¿cuál era, no es cierto?, preparar esta herencia para cada uno de nosotros, cuál era por medio de su sangre. Amén. Entonces dice la palabra: designó, dice también, a otros 70. Y acá vemos justamente que iban de 12 en 2 delante de él a toda ciudad, al lugar a donde él iba de ir. Amén. Entonces, hermanos, justamente esto es lo que el Señor esta noche nos quiere mostrar. ¿Por qué? Porque su palabra tiene que seguir siendo presentada. Vemos justamente los hermanos estaban preparando a estos jóvenes porque ellos van a ser el futuro. Futuros alabancistas, futuros predicadores, todo el futuro que ellos van a llevar de aquí en adelante. Porque si vemos el testimonio de estos hermanos, alentar el corazón, porque decían son tímidos. Así también, hermanos, todos éramos tímidos, todos estábamos en pecado, todos estamos apartados, pero el Señor por medio de esta obra nos rescató y nos trajo a este lugar. Amén. Gracias al Señor. Entonces decía, donde él iba a ir, entonces iban a preparar el camino para el Señor. También vamos a mirar un ejemplo, hermano. En el libro de Juan, vamos a mirar en el capítulo 1, también que iba a preparar este camino, ¿no es cierto? Capítulo 1, versos 6 al 8. Dice la palabra del Señor: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, es decir, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Amén. Entonces, hermanos, justamente esta herencia tenía que ser presentada de esta manera, dar el testimonio. Él no era, pero él tenía que llevar el testimonio. Pero para eso, ¿quién lo preparó? El Señor. Entonces, digamos, justamente cada uno estábamos siendo preparados, tenemos que llevar el testimonio. ¿Entiendes? Entonces, esto es lo que la palabra hoy en esta noche nos quiere, porque este testimonio va a ser para heredar el testimonio de Jesucristo. Todo lo que Él hizo por nosotros, por cada uno de nosotros, porque todos éramos pecadores, ¿saben? Entonces, preparar el camino justamente para el regreso del Señor, ¿no es cierto? Preparar nuestras vidas para cuando Él vaya a regresar, ¿no es cierto? Porque decía, el rapto nos cantaba el hermano del Señor, justamente el Espíritu Santo nos estaba marcando el camino de cada cosa, de cada situación, porque cada cosa va a acontecer. Ni una tilde de la palabra nos va a caer. Todo tiene que suceder. Entonces justamente debemos preparar el camino. ¿Por qué?
porque nosotros arrastrábamos el mundo, ¿no es cierto? Cosas, y todo eso tenemos que ir despojándonos cada día. Pero si nosotros no nos alimentamos correctamente, ¿qué vamos a heredar nosotros? ¿Entienden, hermano? Entonces, esta heredad justamente nos enseña a nosotros a preparar el camino para la venida del Señor. Entonces, de esto va a ir marcando un camino, pero un camino correcto. Amén. Gracias al Señor. Seguimos un poquito más, dice, preparar este camino para el Señor. Nos dice también ahí en el verso 15. Dice, Juan dio testimonio, dice, de él, clamando y diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Amén. Entonces, esta heredad nos mostró su gracia, ¿no es cierto? Porque por amor vino a darnos, ¿no es cierto? Para que nosotros del mismo amor podamos compartir. Entonces, por ese es el día que se goza. Este es el día que preparó justamente porque fue dado gracia sobre gracia. Amén. Entonces, ahí vamos comprendiendo por qué fue el día creado, para que nos gocemos y nos alegremos de él. Gracias, Señor. Entonces vemos, dice el verso 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, podemos ir comprendiendo cuál fue el paso para esta heredad. Veíamos justamente la ley fue manifestada, pero la gracia, ¿por qué vino? Y la verdad, por medio de Jesucristo. Entonces, esa es la herencia que nosotros tenemos que seguir llevando y presentando e ir sembrando justamente. Amén. Gracias al Señor. Entonces, gracias. Gracias. En el verso, mismo capítulo, libro de Juan, verso 28, dice, estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y al siguiente día vio Juan que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, como la palabra y por medio del Espíritu Santo nos estaba marcando, todo lo que ya estaban cantando, todo lo que nos estaban hablando, se sigue manifestando, porque este es el que quita el pecado, el Cordero de Dios, ¿no? El cual vino a entregar su vida por nosotros, por medio de su sangre. Cada uno de nosotros tenemos esta heredad. Amén. Gracias damos, Señor. Vemos que cada uno presentaba lo mismo. Entonces, ¿cuál es el trabajo que nos deja a nosotros, hermanos? Cada uno presentar lo mismo. Muchas veces el mundo nos quiere hacer distraer, pero nosotros debemos de ir presentando lo mismo. Amén. Gracias damos, Señor. Entonces, este era el trabajo de estos discípulos, nosotros presentar justamente, anunciar que Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Volvemos al libro de Lucas en el capítulo 10, pero ya en el verso 8 y 9. Gracias. Dice su palabra, en cualquier lugar donde entréis y os reciban, comed los que os pongan delante. Sanad a los enfermos, dice que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Amén. Entonces, no había mucho que mostrar, no había mucho que presentar, solamente hacer la voluntad del Padre y manifestar que el reino de Dios se había acercado. Amén. Entonces vemos, hermanos, justamente cuál es la obra que tenemos que seguir presentando, ¿no es cierto? Hacer la voluntad del Padre, nosotros presentar que el reino de Dios se ha acercado. En esta noche, hermano, el reino de Dios se ha acercado. Amén. Gracias damos por lo que estamos escuchando, ¿no es cierto? Porque justamente es la obra del Espíritu Santo. Entonces el reino de Dios se ha acercado, pero vemos, acá vamos a mirar, ¿no es cierto?, lo que el apóstol Pablo ve por revelación del Espíritu Santo, que
veíamos justamente de estos 70 enviados, había un hombre que se llamaba Arquipo. Vemos que el apóstol Pablo, justamente cuando estaba en prisiones, había escuchado, ¿no es cierto?, que aquel había enviado una carta a los colosenses. Vamos a mirar Colosenses en el capítulo 4. En el capítulo 4, donde había el apóstol Pablo enviado una carta, nosotros justamente dice, y también había enviado un mensajero. Y vemos acá aquel mensajero que tenía que hacer. Dice, todo lo que a mí se refiere, os lo haré saber por Tíquico, es amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor. Dice, el cual os he enviado a vosotros para esto mismo, solamente para predicar la palabra de Dios y decir que aquel era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo y presentar que el reino de Dios se había acercado. Más nada para otra cosa. Entonces, hermano, cuando nosotros nos reunimos con salmos y con himnos, ¿de qué tenemos que hablar? Solamente de Jesucristo. Y esto manifestar al mundo. Amén. ¿Para qué justamente, hermano, enviaba a este colaborador, dice la palabra acá, no sé, para presentar justamente esto mismo? Pero vemos acá en el verso 17 del capítulo 4 de Colosenses, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Amén. Entonces, acá había uno que no estaba cumpliendo el ministerio que el Señor le había dado, porque él era uno de los 70 enviados, uno aquel que fue preparado para cumplir un ministerio. Pero acá veía Pablo, por medio de la obra del Espíritu Santo, entendió, ¿no es cierto?, que no estaba haciendo la voluntad del Padre. Entonces, este llamado de atención es ¿para qué? Para levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, aquel que tenía un trabajo para el Señor. Amén. Entonces, hermanos, vamos a examinar nuestra vida cada uno de nosotros. ¿Por qué hoy viene la palabra para enseñarnos esto? Porque tal vez como padres no estamos cumpliendo lo que tenemos que cumplir. Porque primeramente, cada uno es, ¿cómo se dice?, pastor en su rebaño, en su casa. Entonces empieza acá, desde acá. Primeramente para mí tal vez, ¿no es cierto?, porque no estoy cumpliendo la función de padre, de cuidar mi rebaño o hacerlo correctamente. Entonces primeramente viene a decirme a mí, cumplí tu trabajo como papá, cumplí tu trabajo como mamá, porque si vos no le educas, el mundo le va a educar. A ver, entonces, hermano, tenemos que mirar atentamente qué nos quiere enseñar esta noche la palabra, porque el mundo, dice, está al acecho, está como un león rugiente para ver a quién puede devorar. Pero nosotros debemos hacer, ¿no es cierto?, esa barrera de protección para poder resguardar todo eso. Amén. Gracias, Señor, ¿no es cierto? Entonces, este llamado de atención justamente puede servirnos, hermano. Siempre los llamados de atención nos sirven para crecer, para despertarnos, para sacarnos de ese estado de confort, porque muchas veces estamos cómodos, y no prestamos atención a nuestro entorno. Entonces nos llama a abrir los ojos para estar atentos a esos ataques del enemigo. Amén. Gracias, Señor. Pero ¿qué pasó acá, hermanos, con esta respuesta? ¿Ustedes qué creen que pasó acá con Arquipo? ¿Se echó atrás o volvió a retomar su ministerio? Entonces vamos a examinar cada uno a partir de acá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a echarnos para atrás? Vamos a mirar nuevamente ese ministerio de lo que el Señor nos dio. Porque para esto nos preparó el Señor. No para tener los brazos doblados ni la rodilla paralizada, sino para presentar que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Gracias, Señor. Entonces vemos acá, vamos a mirar en Filemón, en la respuesta, el resultado, hermano, de este llamado de atención. Filemón, en el verso 6 y 7. ¿Y para qué fue este llamado de atención? Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús.
era necesario que este hermano se levante y muestre la fe que tenía y muestre el amor, porque muchas veces ese amor es el que vuelve, ¿no es cierto?, a mostrar el amor de Cristo. El amor de Cristo manifestado que aquel hermano necesita un abrazo, aquel hermano necesita una palmada, aquel hermano necesita, ¿no es cierto?, un aliento. Entonces ese hermano tenía su ministerio quedado, pero ese ministerio era muy útil para el Señor. ¿Entiende, hermano? Entonces eso es lo que necesitamos levantar cada ministerio, porque cada ministerio el Señor preparó porque es útil para la obra. Amén. Gracias, damos al Señor. Entonces dice el verso 7: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los hombres. Amén. Entonces era de gran estima, hermano, este ministerio caído, y era de gran utilidad para la obra del Señor, porque el Señor preparó para esto. Amén. Entonces, hermano, esto es lo que yo quería compartir, y que examinemos cada uno si estamos cumpliendo nuestro ministerio. Que el Señor les siga bendiciendo ricamente a cada uno. Amén.